Una nueva edición de Chilevisión Noticias. Les cuento que con 55 detenidos terminaron ayer los allanamientos simultáneos en 17 comunas de la región metropolitana. Durante este sábado, varios de ellos serán formalizados. Entre los detenidos habría integrantes de una peligrosa red criminal internacional llamada Los Trinitarios. Vamos a tomar contacto con Benjamín Contalva, quien tiene los detalles de esta información. ¿Cómo estás, Benjamín? Cuéntanos, ¿cuántas personas finalmente pasaron a control de detención el día de hoy? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Avelino? Buenas tardes. Quienes nos ven en sus casas, claro, sin lugar a dudas, la noticia de la semana, del día y de los últimos 20 años, el operativo más grande que han desplegado tanto por parte de la Fiscalía como también la Policía de Investigaciones, porque eran 1000 efectivos trabajando en 120 domicilios, 17 comunas que allanaron simultáneamente entre órdenes de detención, órdenes vigentes y un sinfín de pericias que llevaron a la detención de estas 55 personas que actualmente están esperando la formalización y por supuesto nosotros también como prensa más que atentos a los detalles que entreguen en esta formalización de los cargos que fundamentalmente apuntan a los delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita e incluso lavado de activos. Estamos hablando de este tipo de características porque era una banda internacional bastante importante que tenía un brazo operativo situado en la toma Nuevo Amanecer en la comuna de Cerrillos, que era comandada incluso desde Estados Unidos. ¿Por qué les comento esto? Desde República Dominicana, anoche durante la madrugada, fue detenida una persona que venía desde ese país hasta Chile, uno de los principales brazos operativos que estaba siendo comandado y liderado desde Nueva York en Estados Unidos. Fue detenido a eso de las 1 de la mañana en el aeropuerto, en la zona internacional, y fue sin lugar a dudas un golpe bastante importante que da la Policía de Investigaciones junto a la Fiscalía Metropolitana Occidente, cuyo fiscal regional, Mario Pastén, durante esta mañana nos adelantaba la entrevista que le hizo nuestro colega Carlos Greich, en donde él ya nos decía, nos entregaba esta primicia, que detenían a esta persona que es uno de los principales brazos operativos hasta ahora, que conecta derechamente a Nueva York con Estados Unidos en esta banda altamente peligrosa, que incluso ya se han dado características de que contarían con alrededor de 30.000 personas a nivel mundial, operarían principalmente en Europa, en España, Inglaterra y también tenían esta conexión en Chile. Una banda que probablemente los Trinitarios no sabíamos mucho de ellos, pero que sin lugar a dudas durante la jornada de ayer, a eso de las 9 de la mañana, cuando comenzaron con estos operativos simultáneos, es que logran la detención de estas 55 personas que hasta ahora están enfrentando los cargos en una formalización donde están informando estos delitos que ya se los decía, estamos hablando de tráfico de drogas, presencia de armamento, asociación ilícita e incluso lavado de activos. Otro factor importante que incluso mencionaban que era bastante novedoso en las investigaciones que se han desarrollado en nuestro país respecto al crimen organizado es que este lavado de activos operaba mediante fachadas de empresas falsas, empresas de papel, y fundamentalmente eran barberías que operaban para este lavado de activos, pero algo que llamó mucho la atención a la investigación es que parte de esos activos, además de dinero de diferentes países, ya sea en dólares, euros, es que incluso encontraron vestigios de criptomonedas, una forma de operar que habla del nivel de organización de estas personas que era muy organizado, valga la redundancia, pero también situado en este país, en Chile y fundamentalmente en la comuna de Cerrillos, en la población Nuevo Amanecer, donde era de vital importancia poder desplegar este operativo simultáneo con tantos efectivos policiales en donde participan incluso las municipalidades entregando información de dónde están estos domicilios y por supuesto la Fiscalía que también lideró esta investigación que se sitúa hace alrededor de un año atrás, en donde también las primeras alarmas ya conocidas, la conocíamos en marzo de este año cuando la misma alcaldesa de Cerrillos informaba que había un cementerio clandestino, en donde también habrían existido inhumaciones ilegales, que por supuesto es parte de la investigación, pero que sitúa y estamos hablando y da a entender de cómo es que opera la peligrosidad de esta banda y también el nivel en cómo ejecutaban parte de esos delitos. Algunas órdenes vigentes que nos comentaba, como ya se los decía en esta entrevista en la mañana que nos daba el fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Occidente, era que tenían órdenes vigentes por homicidio. O sea, estamos hablando de una banda altamente peligrosa que operaba, ya se los decía, en Europa y desde Estados Unidos, al menos acá, la conexión con Chile era fundamentalmente coordinada por uno de los líderes y el brazo operativo que conectaba a Nueva York con Chile, en este caso es que resulta detenido durante la madrugada en el aeropuerto internacional. Como ya se les comentaba, fue el mismo fiscal Mario Pastén que incluso ayer también como un hecho bastante
primerizo, o sea, digo que es primera vez que ocurría y de tal importancia es que participaba el fiscal nacional, incluso el director general de la PDI en un operativo, y esa es la importancia de lo que ocurrió ayer, y ayer mismo también nos adelantaba este mismo fiscal lo que habían encontrado en este operativo. El brazo operativo más importante de la banda en Chile. Los líderes de esta organización están fuera, están en Nueva York, pero en Chile él es uno de las personas más importantes en jerarquía de la organización. Fue detenido anoche, en la madrugada de hoy, perdón, cerca de la 1 de la madrugada, en un procedimiento bastante sencillo, y me refiero limpio, la verdad, sin incidentes mayores, por la Policía de Investigaciones mientras él regresaba al país desde República Dominicana. Bueno, ayer el fiscal nacional, durante estos operativos, Benjamín, señaló también que su presencia en el lugar era un acto simbólico, dado que, por ejemplo, en la toma Nuevo Amanecer, que es la más grande de la región metropolitana, en la comuna de Cerrillos, que cuenta con 40 hectáreas y además 14.000 personas viviendo al interior, Carabineros, por ejemplo, y la Policía de Investigaciones no podían ingresar a este lugar. De hecho, el día de ayer, cuando se estaban buscando con retroexcavadoras los restos que denunciaba la alcaldesa de la comuna de Cerrillos habrían sido enterrados al interior de esta toma, no se encontraron, pero sin embargo sí se encontraron varias otras situaciones, como por ejemplo una especie de búnker donde estos sujetos mantenían gran cantidad de droga. ¿Hay información también respecto a cuántas armas se incautaron durante estos procedimientos? Sí, Lino, eso por ahora es materia de investigación, pero tú lo mencionas, armas, habían diferentes municiones, también cargadores ampliados para estos armamentos que fueron encontrados en diferentes domicilios de esa toma, que por cierto costó, como tú mencionabas, también ingresar en un inicio, pero estamos hablando de un procedimiento que al menos coordinadamente con las órdenes vigentes que ya existían de antes y las órdenes que tuvieron que gestionarse incluso durante el operativo, en coordinación con los tribunales, es que alrededor de 45 minutos les tomó a la PDI ya poder acordonar y perimetrar gran parte de la toma de Nuevo Amanecer, que tú lo decías, son 40 hectáreas, son más de 30.000 las personas que viven ahí, y es ahí mismo donde la clandestinidad opera. Es que esta banda con características derechamente de crimen organizado es que estaba operando ahí, y crimen organizado por lo mismo, ya mencionábamos parte de su sustento. Ayer fue un golpe muy importante también, aparte de su patrimonio, fundamentalmente por los allanamientos que existieron en estos domicilios en diferentes comunas, pero fundamentalmente en la población Nuevo Amanecer, es que dan cuenta de que hay presencia de armas, donde hay también niños y familias que viven ahí, donde la necesidad habitacional, por supuesto, habla de una vulnerabilidad tremenda, donde también ahí es donde opera el crimen organizado y se aprovecha de estas situaciones. Por lo tanto, es un golpe bastante importante que ocurre, y ya lo mencionaba también el mismo fiscal nacional, es un operativo que no ocurría desde la reforma procesal penal tan importante desde el año 2000 hasta ahora, y que requirió también, por supuesto, de un despliegue policial tremendo, más de 1.000 efectivos policiales de la PDI que estaban trabajando, y también la misma presencia en terreno del fiscal nacional y del director general de la Policía de Investigaciones en terreno, también en conjunto con los otros fiscales, pudiendo chequear cada una de las situaciones que se fueron dando también en el momento. Estamos hablando de coordinaciones que también, como ya se los mencionaba, requirieron de gestiones con los tribunales para poder establecer órdenes de detención en el momento, además de las vigentes que ya existían por los delitos de homicidio, tráfico de armas y lavado de activos, que hasta ahora son las tres principales figuras que estarían en estos momentos siendo formalizadas. Nosotros estamos, por supuesto, también más que atentos a lo que ocurra con esta formalización y los antecedentes que se puedan otorgar, porque incluso una de las cosas que nos mencionaba también el jefe de la Fiscalía Metropolitana Occidente es que estas bandas, fundamentalmente los trinitarios, tendrían incluso conexiones, por lo menos ahora, con bandas chilenas, incluso en la toma Nuevo Amanecer. Por lo tanto, son varios antecedentes que van a ser presentados en esta formalización y que, por supuesto, vamos a estar más que siguiendo de cerca. Y esto también es parte de los detalles que nos mencionaba el mismo fiscal Pastén, de las cosas que nos mencionó, de los principales hallazgos que se han encontrado y también lo que se espera para el resto de esta formalización. El operativo más importante en reforma que se ha desarrollado en la región metropolitana, y creo que es uno de los más importantes a nivel país. Más de 1.000 funcionarios de la Policía de Investigaciones ingresando a diversos domicilios, 126 en 17 comunas de la Fiscalía de la región metropolitana.
con el actuar en terreno de fiscales, analistas, peritos y un contingente técnico relevante con apoyo aéreo. Entonces, por lo tanto, estamos en condiciones precisamente, como lo dijo ayer nuestro fiscal nacional, de decir que esto es un procedimiento que podría calificarse como el más importante de los últimos tiempos a nivel del Ministerio Público. Benjamín, bueno, tú nos señalabas que la mayoría de estos sujetos tenían órdenes de detención pendientes por el delito de homicidio. También, según la información que conocimos hasta ayer, muchas de estas personas habrían participado también en algunos secuestros extorsivos en nuestro país. ¿Hay información de cuántas personas, por ejemplo, podrían ser formalizadas en particular por este delito tan grave que es el secuestro y que lamentablemente ha ido en aumento en nuestro país? Sí, claro, por ahora la información está bastante reservada, incluso al inicio de esta audiencia es donde la Fiscalía hace ese pronunciamiento si es que pide o no reserva respecto a esta investigación. Y es una reserva que incluso han mantenido, y te lo comento porque hay información que todavía no está del todo clara en cuanto a cuántas personas son las que van a ser formalizadas por tal delito o por la presencia de armas, pero estamos hablando sin lugar a dudas de una banda que opera con crimen organizado, con esas propias características, pero esta reserva es justamente porque también dan a entender que este tipo de operativos podría existir en un futuro y es esa la reserva de la información para no alertar al resto de los integrantes de la banda que podrían aún estar reagrupándose, incluso no se sabe, pero es por eso que esa reserva de la información aún no da cuenta de los detalles. Pero por supuesto nosotros también vamos a estar más atentos a lo que ocurra en esta formalización, una vez que se puedan entregar o no estos antecedentes, y los detalles por supuesto también lo van a poder encontrar en la nota que vamos a emitir en nuestra edición central, en donde vamos a ojalá poder tratar de contar todos esos detalles. Pero hay un dato también, Avelino, que llama la atención, como ya se los mencionaba, es la noticia del día, sin lugar a dudas, la detención de este brazo operativo, derechamente a eso de las 1 de la mañana en el aeropuerto internacional. Estamos hablando de una persona que tenía conexiones con dos líderes que operan desde Nueva York en Estados Unidos. Estamos hablando de María Nelly Vázquez Ventura y de Onis Moreno Consoro, justamente dos de estos líderes de esta banda, los trinitarios, que operan desde Nueva York, y esta habría sido los principales puentes de conexión con esta persona que aún desconocemos su identidad, que fue detenida a eso de las 1 de la mañana en el aeropuerto internacional. Una detención bastante tranquila, como nos decía el mismo fiscal, en conjunto con la Policía de Investigaciones, que se hace en el marco de este operativo, y aparentemente incluso esta persona no sabía que se estaba realizando este operativo acá, y es por eso que lo pillan y lo detienen ingresando por esta zona desde República Dominicana hasta Chile. Sin lugar a dudas es la noticia del día, pero por supuesto también vamos a estar más que atentos a lo que pueda surgir en esta formalización de cargos y estos delitos que ya veíamos eran los fundamentales que imperan con esta banda de crimen organizado que habla de tráfico de drogas, presencia de armas e incluso de secuestros. Sí, por supuesto. Bueno, la reserva de la información se entiende porque el día de ayer además también este operativo se llevó a cabo de manera sorpresiva, ni siquiera la municipalidad tenía conocimiento de él, precisamente para evitar que algunas personas escaparan. Lamentablemente esta toma, la toma Nuevo Amanecer, en donde funciona este grupo criminal internacional, lamentablemente es muy grande, y por lo mismo ayer muchas personas habrían logrado escapar finalmente, y es por eso que se decreta finalmente la reserva de la información, pero sabemos que también la Fiscalía entregará algunos datos importantes luego de esta formalización. Por supuesto, esperamos tu nota en nuestra edición central. Muchísimas gracias, Benjamín. Bueno, y el mega operativo realizado en 17 comunas de la capital tenía un objetivo, ya lo decía Benjamín, en particular dar con los integrantes de la banda internacional Los Trinitarios. Se detuvo a gran parte de esta agrupación que no es conocida mayormente en Chile, pero sí en el extranjero. ¿De dónde son? ¿A qué se dedican? ¿Y en qué otros países tienen presencia? Lo revisamos en la siguiente nota. Obedece a una investigación de largo aliento llevada a cabo por la Fiscalía Regional Occidente en conjunto con la Policía de Investigaciones, a través de la cual se investiga principalmente a una banda organizada de crimen denominada Los Trinitarios. Personas de nacionalidad generalmente dominicana, pero con participación también de otras nacionalidades. Se ingresó alrededor de 126 domicilios en más de 15 comunas de la región para ingresar especialmente a la toma Cerrillo, en la cual nos encontramos en este momento.
126 domicilios allanados en 17 comunas de la región metropolitana, un mega operativo ejecutado por más de 1000 funcionarios de la PDI en solo un par de horas. Los delitos que estamos investigando, en términos generales, se trata de delitos de infracción a la ley de control de armas, ley 20.000, asociación ilícita para el narcotráfico y lavados de activos, sin perjuicio de otros delitos flagrantes que puedan pesquisarse al momento del procedimiento. Es un procedimiento en curso. Estamos llevando un proceso investigativo adelante, dirigido por el Ministerio Público, que tiene estos resultados. Tenemos personas detenidas, droga incautada, armas incautadas. Delincuentes que conforman una peligrosa banda extranjera que opera en nuestro país, integrada por dominicanos, pero originada en Nueva York, Estados Unidos. La que quizás en Chile no es conocida, pero escuche bien su nombre: los Trinitarios, quienes con varios crímenes se han hecho tristemente célebres a nivel mundial. Quizás es uno de los casos más emblemáticos en los Estados Unidos. El joven que se ve en imágenes y que busca resguardo es Lisandro Guzmán Félix, y quienes lo persiguen y agreden son miembros de los Trinitarios. Lo sacan a la calle y lo atacan con machetes, todo por un problema con una joven familiar de un integrante de la banda, pero se equivocaron de objetivo y mataron a un joven inocente. El hecho causó un repudio total hacia esta agrupación criminal que, de paso, graficó su violento actuar y su frialdad ante la comisión de delitos. Nació en una cárcel de Nueva York, donde se mantienen sus operaciones, luego de que varios dominicanos se agruparan para defenderse de los ataques de otros reos, pero luego, ya en libertad, se fueron agrupando. Todo esto a inicios de los años 90. Si vemos el ejemplo de Tren de Aragua, es de la cárcel. Si vemos el tema PCC, es de la cárcel. Si vemos este grupo, es de la cárcel. El problema está en que hoy día tenemos a muchas de estas personas, tanto de todas las nacionalidades, reunidos y juntos con los chilenos. Entonces hay que tener cuidado y precaución con qué va a salir de nuestras cárceles. Nosotros solicitamos un total de 13 órdenes de detención respecto de las personas que aparecen como los principales blancos de la banda de los Trinitarios, pero existen otros tantos sujetos de interés. Asociación ilícita, tráfico de drogas, lavado de activos y ley de control de armas son los delitos por los que se generó este operativo. Pero no es solo en Chile y Estados Unidos, también en otros países de Latinoamérica y en Europa, como España. En esta oportunidad, 10 sujetos fueron detenidos por atacar a cerca de 15 personas menores de edad entre ellos. Según los antecedentes, habrían confundido a las víctimas con integrantes de bandas rivales, ataques que fueron con pistolas, cuchillos y machetes. Además de la venta de drogas, justamente eso es lo que se buscó evitar en nuestro país. Nos mostramos conformes con el desarrollo limpio, con las personas que hemos detenido hasta ahora y con los objetos de peligro, armas de fuego y drogas que hemos incautado hasta ahora. Duro golpe a esta peligrosa banda, 56 detenidos en total, entre ellos 10 integrantes de los Trinitarios, quienes serán formalizados durante la tarde de este sábado en una audiencia que será de carácter reservado. La investigación continuará por parte de la PDI, esto debido a la posible existencia de más integrantes de los Trinitarios en otros sectores del país.